Gloria a Dios. Estamos al aire ya. Gloria al Señor. Saludamos con mucho respeto a toda la iglesia y a aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Es un honor llegar hasta ustedes, tanto a los de la que están aquí en el santuario como a aquellos también que nos ven. Gloria a Dios. Y compartir la palabra del Señor, que es el pan de vida. Gloria al Señor. Voy a pedir por favor que vayamos al primer libro de los Reyes. Al primero libro de los Reyes. Al capítulo 18. Versos 18 y 19. Vamos a ir al capítulo 18, verso 18 y 19. Capítulo 18, verso 18 y 19 de Primera de Reyes. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Podemos sentir su presencia. ¿Lo tienen, amados hermanos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Esta tarde quiero hablar sobre el tema, una cita en el monte Carmelo. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos en tu casa de adoración. Hemos llegado esta tarde, Señor, a bendecir tu nombre a través de este culto. Y te damos gracias de ya por tu presencia. Te sentimos en nuestros medios. Gracias, Espíritu de Dios. Señor, me deposito en tus manos. Que me uses predicando esta palabra a tu iglesia, Señor, que es tu pueblo. Toma control de mi mente y mi corazón. Y que aquellos y aquellas que nos escuchan a través de las redes sociales, de igual manera, Señor, sean administrados a través de esta palabra santa y pura. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, mis amados. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amados hermanos y amigos, todos sabemos que Israel es un pueblo privilegiado, que Israel es el pueblo de Dios y que Dios tiene planes específicos con este pueblo. Gloria al Señor. Y que el Señor tiene grandes promesas para este pueblo por aquellos pactos, aquel pacto que Dios una vez hiciera con su siervo Abraham. Y que a través de este pacto y estas promesas puedo decir que este pueblo es un pueblo privilegiado. Pero tampoco no podemos negar que históricamente hablando, las victorias y los éxitos que Israel como pueblo obtuvo durante toda la historia se debió a la obediencia del pueblo de Dios y a la guianza de los líderes que tenía, que eran temerosos del Señor. Pero que en el otro extremo no podemos negar que sus derrotas, sus crisis, sus fracasos fueron el resultado de la desobediencia del pueblo y el resultado de la mala guianza de líderes impíos también que tuvo. El pueblo de Dios hubo un tiempo que disfrutó la unidad, porque era un solo pueblo de Dios. Cuando el Señor les dio un rey conforme a la voluntad perfecta de Dios, hablamos el domingo de la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Cuando el Señor les dio al rey David, históricamente Israel vivió los mejores tiempos, porque fue un rey temeroso, un rey que no daba un paso mientras no consultaba
con su Dios. Y todo aquel y aquella que encomienda sus pasos a Dios, Dios lo va a guiar por el perfecto camino. Y cuando Israel se mantuvo bajo el liderazgo de David, era un pueblo que disfrutaba de la unidad, un pueblo que disfrutaba del temor y disfrutaban del verdadero culto a Jehová Dios de los ejércitos. Y el pueblo era beneficiado de vivir, de caminar bajo la guianza de un líder temeroso de Dios. Pero que lamentablemente, como todos los hombres, David tenía que morir. Lo sucedió a su hijo Salomón, un joven que la Biblia nos llama, que cuando el Señor le dijo que pidiera lo que quisiera, en vez de pedir riquezas, le pidió sabiduría a Dios para guiar a su pueblo. Y Dios, agradando su petición, no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio riquezas. Pero que también Salomón, como todo hombre, no importa lo sabio que era, tuvo que morir también. Como todo hombre, toda mujer que está aquí presente y aquellos que están fuera de este recinto, un día llega el final de sus vidas. No importando el estatus social que tú tengas, no importando la capacidad académica que tengas, no importando la capacidad económica que tengas, la muerte te va a llegar con seguridad. Y Salomón también murió. Y le sucedió su hijo Roboam, muy diferente a su padre. Un perverso, un hombre que no caminó conforme a su padre. Que entre paréntesis quiero decir que Salomón de último terminó mal. Y terminó mal porque las mujeres con que lo casaron lo dañaron. Ahora, Roboam comienza a reinar. Y comienza a caminar no de acuerdo a los estatutos establecidos por Dios, sino conforme a su perverso corazón. Y no era de esperar. Las consecuencias tuvieron que ser negativas. Porque cuando el pueblo de Dios, escucha, amados hermanos, camina en obediencia, hay victoria para un pueblo. Cuando un líder camina en obediencia, hay victoria para ese líder. Pero cuando una iglesia desobedece la palabra de Dios, hay fracasos en ella. Y este hombre, Roboam, fue indiferente. Y el pueblo se tornó indiferente también. Adoró falsas deidades. Israel también comenzó a adorar falsas deidades. Alguien dijo, conforme es el pastor, es la congregación. Y como fue Roboam, el pueblo empezó a seguir los mismos pasos de él. Y ustedes conocen la historia de la revolución que se levantó de Roboam y Jeroboam. Se divide el reino del sur y se divide el reino del norte. En el reino del norte comienzan a reinar malos reyes. Comienza a reinar un hombre llamado Omri, después de Jeroboam y Roboam. Y Omri era un hombre perverso. Reinó por muchos años en Israel. Fue un hombre indiferente a los mandatos de Dios. Y fue un hombre que livianamente no corrigió el mal proceder de Jeroboam ni Roboam, sino que siguió sus propios pasos también. Y tenía poco temor a Dios. Y se complacía con el pecado. Y el pueblo, de igual manera, siguió los pasos de Omri. Este Omri tuvo un hijo llamado Acab. Malo como el padre. Perverso como el padre. No tenía temor de Dios. No había visto buen ejemplo de su padre.
Y este Omri hizo parentesco con los fenicios. Y dice la historia que Omri le buscó mujer a su hijo Acab de los fenicios, que de los mismos sidonios. Y le buscó una muchacha que era un injerto del mismo infierno, llamada Jezabel. Un hombre malo como Acab, y le busca una más malo que él todavía, llamada Jezabel. Omri hace parentesco con los fenicios. Para los fenicios su deidad, su dios, se llamaba Baal. Adoraban a Baal en Sidón. Entonces, cuando esta mujer llega y se casa con Acab, ¿sabe qué? Ella influenció tanto en Acab que adoptaron a Baal en vez de adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. El pueblo estaba en una crisis espiritual. Porque tan terrible es que cuando un pueblo paulatinamente va cayendo en el descuido espiritual, después fácilmente adapta las cosas perversas del pecado. Porque cuando el pueblo va poco a poco descuidando su santidad, cuando el pueblo paulatinamente va dejando que el mundo se meta, termina siendo como los del mundo. La caída de Israel comenzó paulatinamente por sus reyes. Y ahora los que están enfrente de Israel son Acab y Jezabel. Imagínense cómo estaba el pueblo. Ahora bien, cuando Acab comienza a reinar en Israel, imagínense, amado, que era un hombre perverso, no temía a Dios, no adoraba a Jehová, sino porque con placer a su mujer hicieron altares al dios Baal. Tan fiel era esta mujer a su dios Baal que tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Baal era considerado el dios de la fertilidad. Baal era considerado el dios de la tierra, el que ayudaba a germinar la tierra y creaba frutos al pueblo. La mitología fenicia creían que Baal era el que hacía llover, que los rayos, las tormentas eléctricas eran el resultado del fuego que Baal tiraba. Era la creencia de ellos. Y amados hermanos, reemplazaron a Jehová por el dios pagano llamado Baal. Qué triste es cuando hay iglesias que reemplazan la genuina presencia del Espíritu Santo por espectáculos artísticos. Qué triste es cuando la iglesia del Señor, y da tristeza cuando nosotros vemos congregaciones que comenzaron en el Espíritu y terminan en la carne. Porque reemplazan el culto del Espíritu Santo por bailarines en el altar, por shows teatrales en el altar, usando máscaras y guantes blancos, en vez de buscar la presencia divina del Espíritu Santo de Dios. Y el diablo poco a poco va engañando las congregaciones. Y poco a poco va adaptando el culto, no al Espíritu Santo, sino a los artistas que participan en el altar santo de Dios. ¿Cuántas iglesias? Hay personas que vienen del mundo llorando, que necesitan sentir a Dios. Y cuando llegan y entran en un templo, se encuentran en un show con luces apagadas, luces de neón en el altar y jóvenes carnales danzando en la carne. No tienen experiencia con el Espíritu Santo, sino que salen como entraron por las puertas, porque han dejado a Jehová y han puesto a Baal en sus pueblos. Y amados hermanos, la Biblia dice que Israel estaba en bancarrota espiritual.
Israel estaba en decadencia espiritual, estaba en crisis espiritual porque sus líderes, unos perversos impíos que estaban frente de ellos. Da lástima, da dolor ver congregaciones que los pastores entretienen a las iglesias con artistas porque no tienen palabra de Dios. Que para tener iglesias llenas, concierto tras concierto, porque no hay revelación de Dios para traer palabra al pueblo de Dios. Que el Señor nos guarde y que siempre habite la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y el resultado de dejar a Jehová trajo graves consecuencias a Israel. Le trajo cautiverios. Le trajo pobreza, le trajo ruina, le trajo pérdida de identidad, porque descuidaron su vivencia con Jehová. Cuando la iglesia descuida la adoración, pierde la identidad como iglesia. Porque la gente de afuera están cansados del pecado. Y cuando quieren sentir la paz, lo que es buscar una iglesia. Porque supone que aquí están los santos del Señor, los redimidos del Señor, que nosotros somos la presencia del Señor aquí en la tierra, porque el Espíritu nos usa a nosotros para poder ayudar a los necesitados. Y Jezabel tenía 450 profetas. Acera la consideraban la mujer de Baal. O sea que ellos creían que Baal era el dios de fertilidad. 450 profetas mentirosos comiendo a la mesa de una perversa mujer, Jezabel. Y amados hermanos, esta mujer no solamente tenía 450 profetas, sino que se había empeñado, escúcheme, a acabar con los profetas de Dios. Tenía 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y perseguía a los profetas de Dios para matarlos. Porque cuando el diablo tiene hombres y mujeres que le son estorbo, que eliminarlos mejor. Cuando la iglesia descuida la vivencia espiritual y son carnales y ve una hermana llorando, le molesta, en vez de unirse a la adoración, le molesta ver gente llorando cuando está carnalmente. Pero la iglesia que adora a Dios, se glorifica al Señor, levanta sus manos, dice gloria a Dios, porque está el Espíritu Santo con nosotros. Y de que esta Jezabel quería matar a todos los profetas, estaba acabándolos, era mala. Pero dentro de sus trabajadores había un mayordomo llamado Abdías. No confundamos a este Abdías con el profeta menor, que era otro Abdías. Y es que tenía un mayordomo que, a pesar que estaba en la casa o en el reinado de unos perversos, era un hombre que tenía temor de Dios. Porque a pesar que el mundo está malo, afuera hay gente que necesitan a Dios y que aman la presencia del Señor. La Biblia dice que Abdías era un hombre temeroso de Dios y que allí, sin que Jezabel supiera, escondió 100 profetas de Dios. En esa escena aparece el profeta Elías. En esa escena de caos, en esa escena de bancarrota espiritual, aparece el profeta Elías, el profeta llamado el profeta de fuego. En esa crisis Dios levanta hombres y mujeres llenas del poder de Dios que anuncien que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y que digamos con libertad que para que te veas con el Señor tienes que buscar la santidad. Que el Señor no te va a llamar porque eres el hijo del pastor o la hija de la pastora o el hijo del diácono o el hijo del maestro. No, Señor, cada quien va a pagar por su vida delante de Dios. Y amados hermanos, en esta escena de caos aparece el profeta Elías. Y el profeta Elías, cuando aparece, declara un juicio de parte de Dios contra Israel. Porque no es de esperar. Óigame, cuando el pueblo, cuando la gente, cuando un gobierno es mal gobierno, el pueblo perece. Este país fue fundado con presidentes temerosos de Dios.
¿Qué mejor hombre que Abraham Lincoln? Hombres que se enorgullecían poner en la moneda, que todo el mundo supiera que su fe estaba puesta en Dios. En God we trust, en Dios confiamos. Pero que hoy en día se ha levantado una turba que les estorba y quieren que se cambie eso. Un pueblo, un país que hacían oraciones, escuelas antes de todas las clases. Pero que levantó el diablo y logró que quitar las oraciones de las escuelas. Escuelas o cortes que tenían los mandamientos. Pero que se empeñaron también que tenían que sacarlo de las cortes también. Porque el diablo paulatinamente va entrando. Y se levantan presidentes que honran, que veneran a los homosexuales en vez de decirles que es un pecado delante de Dios. Y cuando un país le da la espalda a Dios, tienen que venir juicios de parte del Señor. Y los juicios que vemos no son casualidades, sino son resultados de un país en total desobediencia al Dios Todopoderoso. Cuando un país le da la espalda a Dios, cuando un matrimonio le da la espalda a Dios, cuando una familia le da la espalda a Dios, cuando una iglesia le da la espalda a Dios, tiene que venir juicio de parte del Señor. Y vino calamidad, hambre, pobreza, tempestades a Israel, después que Elías declarara que no iba a llover por un largo tiempo. Amados, Israel comienza a sufrir las consecuencias del pecado. Comienza a vivir una tremenda hambruna. Dice la Biblia que se escaseó el pan y el agua. Y el rey Acab está preocupado porque todos los animales están muriendo. Imagínese usted, amado, 3 años y medio sin llover. Se empezaron a morir las vacas, todo. Imagínense la peste, el mal olor que se sentía de aquellos animales muertos por todas partes. La pobreza extrema que está viviendo Israel. Y en esa pobreza, amados hermanos, que están pasando, Acab está muy preocupado. Y empiezan a buscar alimento para sus bestias, sus caballos y sus mulas. Pero Acab ha escuchado que el hombre que ha declarado este juicio se llama Elías Tisbita. Y lo están buscando como un alfiler a Elías. Por todos los pueblos, sus vecinos están buscando a Elías. Quieren encontrar a Elías vivo o muerto. Porque este Elías es el culpable que esté pasando esta desgracia. No entendía este hombre que el juicio era causa de la desobediencia que él tenía contra Dios. Porque muchas veces hay personas que endurecen tanto que aunque saben que están mal, no quieren entender lo que lo están. Y la palabra dice que comenzaron a angustiarse y comenzaron a buscar a Elías. Yo imagino, amados, ¿se recuerdan ustedes cuando estaban buscando a Osama Bin Laden? Lo buscaban por todas partes. Cuando buscaban a Saddam Hussein también, mucho dinero ofrecían por él. Había recompensa, imagino que también había recompensa para aquel que encontrara al profeta Elías. Gloria al Señor. Y amados hermanos, como fue buscado por todos lados. Y dice la palabra del Señor que Acab se fue por la parte del pueblo y Abdías se fue por otra parte. Y este Abdías, hermanos, en esa desesperación que Acab tenía de encontrarlo, se encuentra con el profeta Elías. La Biblia dice que cuando el hambre iba a llegar, Dios le dijo a Elías: Elías, vete y escóndete en la cueva de Serip, en la fuente de Serip. Y ahí te vas a estar hasta que yo te diga. De la comida no te preocupes, ni del agua que yo te voy a alimentar. Porque cuando Dios está con nosotros, no se preocupe, porque Dios tomará cuidado de ustedes. Dios tendrá cuidado de ustedes. Y la Biblia dice que Elías se quedó ahí en la fuente de Serip. Y dice la Biblia que el Señor le mandaba alimentar con cuervos. Pero cuando el agua comenzó a faltar, Dios le dijo a Elías: salte y vete a hacer. Ahí está una ayuda que yo he preparado para poder comer.
Hermano, entre paréntesis debo decir que es algo raro porque cuando aquella viuda llegó, estaba muriéndose de hambre ella también. Y usted ve, pero ¿cómo es posible que Dios, porque Dios donde no hay es que saca? Donde no hay, para que reconozcamos que Dios no somos nosotros. Pero siguiendo con el tema, dice la palabra que Acab por un extremo, Abdías por el otro, se encuentra con Elías. Y cuando Abdías ve a Elías, le dice, Elías. Y Elías le dice, sí, yo soy. Muchachos, te andamos buscando por todos lados. Pues dile a Acab que yo quiero verlo también. Y la Biblia dice que cuando Abdías escuchó aquello, le dijo, mira Elías, yo soy un hombre temeroso de Dios. Déjame decirte que a pesar de esta hambre que hay, yo he guardado 100 profetas porque temo a Jehová. Y aún esa hambre, Abdías había buscado pan para darle a esos profetas. Y le dijo a Abdías, ¿no has escuchado eso? Que yo soy un hombre temeroso de Dios. Y le dijo a Elías, no te preocupes, vete y dile a Acab que aquí estoy. Y Abdías dijo, yo no quiero ir porque yo me voy a decirle a Acab que te encontré. Y el Espíritu de Dios viene y te lleva a otro lugar y me matan si yo vengo y no te encontramos aquí. Y dice la Biblia que Abdías estaba preocupado porque tal si yo le digo a Acab que te encontré, el Espíritu de Dios te transporta a otro lugar y entonces me matan. Y Elías le dijo, ¿sabes qué? No tengas temor, yo quiero verlo también. Y cuando Abdías fue y le dijo a Acab que había encontrado a Elías, hermano, iba corriendo a Acab para encontrarse con Elías. La Biblia dice que cuando Acab y Elías se encuentran, lo que este sinvergüenza le dijo, güey, tú eres el que tienes hacia el pueblo de Israel. Así le dijo a Acab a Elías. Por culpa tuya estamos pasando la crisis que tenemos. Y Elías dijo, un momentito. Lo que Israel está pasando es por tu culpa, por ver abandonado la ley de Jehová. O sea que muchas veces la crisis llega por la desobediencia. Pero Elías le dice, ¿sabes qué, Acab? No tienes que preocuparte mucho. Hagamos algo. Llámame a los 450 profetas de Baal y convócame al pueblo para que los encontremos en el Monte Carmelo. Tengo una cita con el pueblo en el Monte Carmelo. Reúnemelos a todos en el Monte Carmelo. ¿Por qué el Monte Carmelo? ¿Por qué el Monte Carmelo? El Monte Carmelo era un lugar estratégico para los fenicios. Carmelo está entre Fenicia e Israel. Y dice que los fenicios creían que Baal moraba en el Carmelo. Porque ellos creían que Baal era el dios de la fertilidad y de la lluvia. Y cuando miraban las lluvias eléctricas y los rayos, ellos creían que Baal es que hacía encender rayos. Pero a Elías no le importa lo que ellos creen, porque saben que han confiado. En otras palabras, Elías está dándole ventaja todavía a ellos. Si ustedes creen que el Carmelo es donde habita su Dios, pues ahí donde su Dios habita, ahí quiero que los enfrentemos. Ahí quiero que los encontremos. Si ustedes creen que en Carmelo habita Baal, pues allá quiero ir yo para que confrontemos quién es Dios, si es Baal o es Jehová. Aleluya, gloria. Porque el hombre y la mujer de Dios está seguro en lo que ha creído. No está tambaleando si servirle o no servirle. Sabe que le ha creído a un Dios de poder, a un Dios fiel y verdadero. No vacila en su fe. Es una lástima ver esos cristianos aguados que le sirven o no le sirven. Tienen que dar dando besitos para que perseveren. Tienen que dar dando abrazos, besitos para que perseveren, porque si no, no quieren venir a la iglesia ya. No han conocido quién es Dios todavía. No han conocido quién es Dios. Y Elías le dice, ¿sabes qué? Acab, llámame al pueblo, al Carmelo, allá nos juntamos. Y la Biblia dice que a Acab le pareció bien el negocio. Acab dijo, aquí este Elías va a quedar mal porque Baal, yo he visto los rayos que descienden del monte Carmelo. Cuando llegaron allá estaban los 400 profetas de Baal. Y Elías llegó allá y le dijo, pues haga un altar. Déjeme decirle que allí anteriormente el pueblo de Israel tenía un altar a Jehová que estaba descuidado de muchos años en el Carmelo también. Había un altar que había muchos años que ya no iban a hacer sacrificios a Dios.
Era un altar que estaba en ruina, estaba descuidado por la crisis espiritual que Israel estaba viviendo. Quizás de algunos que me están viendo, que fueron miembros de una iglesia que un tiempo se movía el Espíritu Santo. Y recuerdan cuando lloraba en el altar, cuando Dios hacía milagros, pero ahora es un funeral completamente porque no se siente ya Dios en sus vidas. Es porque han descuidado el altar de Dios. Han descuidado el altar de Dios. Y Elías le dijo, cítamelos al Carmelo. La Biblia dice que estaban listos los 450 profetas de Baal. Y Elías le dijo, ¿saben una cosa? Le puedo dar a ustedes primero oportunidad porque ustedes son muchos. Yo soy el único profeta de Dios aquí. Era el único hombre de Dios contra 450 más 400, 850 profetas. Y Elías le dijo, yo les voy a dar la oportunidad a ustedes porque son los mayoría. Les dijo, ustedes van a invocar a Baal. Y si Baal derrama fuego y consume este holocausto, sépalo Israel que aquí el Dios es Baal. Y yo, dijo Elías, también hasta es posible, yo también le sirvo si este Baal responde. Si Baal responde con fuego, ya no estemos en esa discusión. No tengamos esa ambigüedad. Ya no tengamos un pie adentro y un pie afuera. Decidámonos, porque si es Baal, pues sirvámosle a Baal. Pero si es Jehová, entiendan que Jehová es Dios. Que Jehová es Dios. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando comienzan a cortar aquellos toros y comienzan los profetas de Baal a tirarlo, dice la Biblia que de la mañana hasta el mediodía comenzaron a invocar a Baal. Y comenzó el espectáculo, a gritarle. Baal responde. Y las tonadas, los trombones quizás, los incendios, los humos, el espectáculo. Porque hay gente que quieren que baje fuego, puro show solamente. Y gritando y que va. No es el grito, nada, no es el grito, es el poder del Espíritu Santo. Tú no les puedes hacer nada. Qué equivocado hay gente que creen que entre más gritan Dios va a bajar, como que Dios es una persona que es movido por gritos solamente. No. Y la Biblia dice que aquellos profetas comenzaron a atajarse, tanto que tajaban y sangraban. Corrían por un lado, buscando, gritándole a Baal, Baal respóndenos, Baal respóndenos. Y corrían, hacían espectáculos, hacían muchos shows, llorando, corriendo, desesperados. Pero mire, Nacaína en la costa. ¿Sabe por qué? Y quiero que sepa esto, amados hermanos. La Biblia dice que Satanás imita las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué razón hay tanta gente equivocada en el mundo? Porque muchas veces le han hecho milagros a los santeros también. Santeros que les han hecho milagros y como ellos creen que son sanos, están cautivos de santerías. Porque el diablo imita las cosas de Dios. Nos dice la Biblia que cuando Moisés llegó a Faraón y tiró el báculo que convirtió en culebra, los magos de Faraón hicieron lo mismo también. Oiga lo que le gustaría, amados hermanos, esos profetas creyeron que Baal iba a tirar fuego. Y dijeron, aquí la tenemos hecha en el Carmelo. Nuestro Dios Baal muere en el Carmelo, va a caer fuego. Pero estaba Dios detrás de todas las cosas. Me imagino que Dios le dijo al diablo, no te atrevas ni una chispita de fuego, por favor. El diablo que dijo que cosa y el Señor le dijo que ni te atrevas. Porque aquí estaba en fuego la fe de Israel. Estaba en fuego el testimonio del varón de Dios. Es más, Elías anteriormente cuando decían varón de Dios, porque hay gente que va a quedar bien dice varón de Dios, siervo de Dios, aunque después lo critiquen al hombre de Dios. Hay gente que dice sierva del Señor y dan la vuelta y dicen, hermana que se cree mucho. No, Elías dice la Biblia que era un varón de Dios. Y es tanto cuidaba que dijo un día, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y cayó o no cayó fuego del cielo, lo consumaba a todos. Hermano, gracias a Dios que nosotros no tenemos ese poder. Gracias a Dios. Amarrero. Porque si no, mira, y todos quemados por allá. Gracias a Dios que no nos ha dado el poder a nosotros. Ay, Jimmy. Gracias a Dios que no nos ha dado el poder a nosotros. Pero dice la Biblia que Elías dijo, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y la Biblia dice que Elías está allí en el Carmelo.
Y están los profetas de Baal haciendo espectáculo ahí. Óigame lo que voy a decir. Dice la Biblia que de la mañana hasta el mediodía. Y Elías decía, grítenle más fuerte. Pueda que esté durmiendo quizás. ¿O será que anda de viaje? ¿Sabes por qué? Le voy a decir por qué Elías decía que andaba de viaje. Los fenicios eran los expertos en navegaciones. Eran los expertos en navegar. Y ellos siempre que salían en viaje llevaban la imagen de Baal, que iba con ellos en los viajes. Y por eso le decía, que andan en un viaje. Que andan en un viaje. Grítenle que está en un viaje, que está dormido. Porque la mujer de Dios saben que está confiada. Saben que está confiada. Mira, si tu esposo está rebelde, confía en Dios. Si tu esposa está rebelde, marido, confía en Dios. Pero no podemos ceder nuestra fe. No podemos ceder nuestras convicciones. Sabemos en que hemos confiado. Este Dios no es un Dios pintado, es un Dios que vive por los siglos de los siglos, que está real y que viene pronto a levantar una iglesia. Y Elías está aquí está en juego la fe. Y la Biblia dice que Elías comenzó, óigame, sigan gritándole, será que está dormido de la mañana hasta el mediodía. Pero me llama la atención porque dice la Biblia que el sacrificio que Elías hizo no fue sino hasta las 3 de la tarde. Desde la mañana hasta el mediodía, pero pasan 3 horas. Dice que Elías a las 3 hace el sacrificio. ¿Por qué? Porque era la hora con que hacían el sacrificio los israelitas. Y Elías, él solo, no tenía quien le ayudara. Eran 450 profetas de Baal, partieron a aquel toro como que le caen unas pirañas al toro. Pero Elías era el único hombre de Dios. No estaban dispuestos a ayudarle a Elías a partir el toro. No estaban dispuestos a ayudarle a Elías a preparar el altar. Lo hizo solo. Porque muchas veces un hogar puede cambiar con una sola mujer de fe. Una familia puede cambiar con un hijo de fe. Una familia puede cambiar con un esposo de fe. Aunque los demás estén rebeldes, no te ayuda. Solamente estás tú y Dios y suficientemente. Suficientemente. Y la crisis puede parecer severa, pero si tú eres fiel, solamente basta que tú no cedas tus convicciones y le sigas creyendo a Dios. Y Elías comenzó 3 horas, le tardó preparar aquel sacrificio, pero estaba seguro que Dios le iba a honrar a última hora. Pero que ha llegado el momento de ese sacrificio a Dios en tiempos adversos, en tiempos de crisis. Tenemos que levantarle un altar a Dios. Tenemos que reconstruir el altar de Dios. Pero no solamente le tomó tiempo de preparar el sacrificio, sino que Elías sabía que Israel estaba dividido. Elías estaba consciente que aquellas 12 tribus que representaban el pueblo de Dios ya no estaban las 12 tribus juntas, estaban separadas a causa de la rebeldía del pueblo. Mas sin embargo Elías tomó 12 piedras en símbolo que el pueblo eran 12, no eran 5, ni eran 4, eran todos los 12 que representaban al pueblo de Dios. Y Elías busca 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Que el Dios que iba a convocar no era el Dios de un grupo, ni el Dios de otro grupo, sino que era el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios todopoderoso. Porque no es Dios de los pentecostales solamente. Porque no es Dios de los bautistas solamente. No es Dios de los metodistas solamente, es el Dios de toda la tierra. De toda la tierra. Y la Biblia dice que Elías saca 12 piedras en representación de todo el pueblo de Dios y comienza con piedras, preparando el sacrificio. Todos los espectadores, Elías, pero él sabe que es el Dios que responde, el Dios que llama, responde cuando la Biblia dice clama. Yo te respondo, haré cosas grandes que tú no conoces. Pero que mucha gente en rodillas delante de Dios, a claudicar los otros, a quejarse. Ven a Dios. No importa lo que el mundo diga. Y Elías comienza a hacer piedras y parte. Llegó el momento de, oh Jehová, de Abraham,
de Isaac y Dios del pueblo de Israel. Oh Jehová, para que este pueblo comprenda. Tengo un pie y otro adentro, que sepan que tú eres Dios. Responde, siervo. Dice, amados hermanos, que aún Elías eso dice, por si hay duda, de agua, por favor. Y dijo, más pues tienen duda. Este Dios que yo le, un Dios que responde, es un Dios que no importa lo que el mundo diga, pero tenemos que fiarle a Dios. Pero una iglesia dormida, tenemos que sacrificar para que el líder quiera ayudar 3 horas. Pero tú tienes que hay gente que dice, ore por mí, rompe la cama. Así no a Dios. Tienes que orar, tienes que ayunar. Responda también. La Biblia se comenzó a sudar con agua, aquí echaron granos y dice que y dice la Biblia que fuego que el sacrificio queremos